Buenos días, mis hermanos. Hoy estamos de fiesta, amén. ¿Por qué? Porque hoy es el día del Señor, amén. Hemos venido a adorar, a glorificar su nombre. No hay cosa más importante que esa en nuestras vidas. Sin Dios no somos nada, absolutamente nada. Somos los más dignos de lástima cuando no confiamos en Él. Pues vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Y quiero que abran desde el versículo 9 en adelante. Vamos a leer de manera antifonal. ¿Qué capítulo nos toca? Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de nuestro amado Dios: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra en esta mañana y suplicamos que nos des sabiduría, entendimiento, ciencia, gracia. Ayúdanos a entender, Señor amado, que debemos buscar tu rostro y tu presencia, amado. Ayúdanos, Señor del cielo. En mi corazón hay dolor, Padre, cuando el hombre te pone tras las espaldas. Me da dolor de la propia alma de ese pobre hombre desventurado, que cuando le llegue el mal, el dolor, la circunstancia, no tendrá a quién acudir. Señor, por favor, ayuda a que entendamos la palabra del Evangelio. Ayúdanos a entender la grandeza de la riqueza tuya, bendito Señor. Bienaventurados los hombres y mujeres en este lugar que han puesto su confianza en Dios. El día de la angustia no serán avergonzados, sino que serán bendecidos y serán levantados. A ti sea la honra, a ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Comenzamos nuestro estudio. Un recorderis de la clase pasada. A ver, acabamos de leer la mitad del capítulo 7. Quiero leer desde el versículo 1 en adelante para que usted se empape. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo,
y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas tribus de los hijos de Israel. En nuestra clase pasada veíamos, ¿qué vimos en la clase pasada? Amén, los sellos. ¿Qué más vimos? Amén, mi hermana. Perfecto. La Biblia es para leerla, para estudiarla. La Biblia no es un libro para tenerla en la mesita a la noche para espantar arañas o que se le llene de polvo en el Salmo 91. La Biblia es para analizarla, para estudiarla y para ponerla en práctica. Siempre he dicho lo que mi Señor me enseñó: Dios honra a los que le honran y es galardonador de los que le buscan. El que llama al Señor, le halla, y el que golpea a su puerta, le abre. Es importante entenderlo. Las dos visiones de este capítulo está dividido en dos partes. Del versículo 1 al versículo 8 y del versículo 9 al versículo 17, que es la misma cosa lo que está viendo. Son todavía parte del sexto sello. Recuerde lo que vimos, los 5 sellos. En el quinto sello, ¿qué sucedía? Vi unas almas debajo del altar suplicándole al Señor: Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra muerte? Eso está en el capítulo 6, dele una miradita, que creo que no ha habido tiempo de mirar eso. Y son todavía parte del sexto sello. Recordemos el mecanismo literario que Juan usa para presentar sus imágenes desde varios ángulos. El oído y luego la vista. Usted va a ver que Juan, en su exposición, él oye, mire, si mira el texto de Apocalipsis capítulo 7, verso 4 dice: oí. ¿Y qué dice el versículo número 9? Miré. Oí. Juan oye una cosa, 144,000, voltea a ver y ve otra cosa. Y siempre en la profecía apocalíptica o en la revelación de Juan sucede eso. Juan oye una cosa y cuando voltea a mirar, ve otra. Juan oye, aquí el león de la tribu de Judá, y cuando voltea a ver, ¿qué ve? Un cordero. Y así sucede en todo el libro de Apocalipsis. Vuelvo otra vez, recordemos el mecanismo literario que Juan usa para representar sus imágenes desde diferentes ángulos. El oído, luego la vista. Juan nos dice: oí el número de los sellados. ¿Qué fue lo que él oyó? 144,000. Y miró y era una gran multitud. Miren el texto. Esta sección es en parte la divina respuesta a la oración del capítulo anterior, donde decían: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Esto sucede antes de la caída de Jerusalén. El cristianismo estaba mayormente identificado con Israel. El futuro de los dos estaban interconectados. ¿Lo recuerdan? Al comienzo, nuestra salvación viene de un judío. Por eso el Señor Jesús dice: la salvación viene de los judíos. No de los judíos de esta época, sino del judío que verdaderamente cumplió la ley. ¿Quién? El Señor Jesús. El Señor Jesús, caminando por la tierra, escogió 12 discípulos. A esos 12 discípulos los entrenó y los comisionó. Ellos fueron los que comenzaron a llevar el evangelio. Usted ve la comisión de los 70. Luego en el libro de Hechos ve cómo hay 120 reunidos judíos, y esos 120 judíos reunidos, creyentes en el Señor, son los que van a llevar el evangelio. Son los que van a llevar la palabra de Dios. Amén. Y así es. Entonces, el cristianismo está mayormente identificado con Israel. Cuando comenzó, perdónenme la palabra cristianismo, los creyentes en el Señor, comenzaron los judíos a predicar a los gentiles. Uno de los que fueron comisionados a predicarnos a nosotros, ¿quién fue?
El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Sigamos en nuestro estudio aquí. Vamos a mirar los 144,000, que no es ni la versión de los testigos, ni en la versión de los mormones, ni en la versión de muchos creyentes, sino que es la versión bíblica. Estamos viendo lo que la Biblia dice. No estamos metiéndonos en profundidades, solo estamos aprendiendo el libro superficialmente. Estamos viendo ciertas características para ir aprendiendo. El versículo número 1 y 2 dice: después de esto vi 4 ángeles, 4, en pie sobre la tierra, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno, ni sobre el mar, ni sobre la tierra, ni sobre ningún árbol. Esto va a suceder, van a quitar el aire, una bomba atómica, se va a ir el oxígeno, vamos a comenzar a morir sin oxígeno, como el calor que está haciendo aquí, que está bochornando a todo el mundo. Y entonces los ángeles van a quitar el aire, usted va a comenzar a sentir fatiga. ¡Ah! No, eso no dice el texto. Lo que el apóstol viene hablando es, los 4 vientos representan el ruaj. Ruaj es llamado viento o espíritu, y se usa en relación con la venida de Dios y la acción de sus ángeles. Cuando Dios aparece, están los ángeles y dice que quitan el viento, es el espíritu que el Señor manda para que unos sean iluminados y también para que otros sean condenados. Puede ser bien en bendición o puede ser en maldición. Recuerden Hechos capítulo 2 que hubo un viento recio. Recuerden también, no voy a darles muchos textos, no me voy a dedicar tanto al texto, sino que usted lo recuerde. ¿Recuerda cuando Elías entró a la cueva? También vino y un silbo apacible. Y el Señor venía en el silbo apacible. Hay una palabra, siroco, que es el cálido viento del desierto que achicharra la vegetación. Cuando hace muchísimo calor y el viento comienza a soplar, por eso es que usted ve que se incendian los montes. En el desierto es peor. Ese viento se llama siroco, es el cálido viento del desierto que achicharra la vegetación como figura del ardiente juicio de Dios sobre los impíos. Cuando dijimos que hablamos de la tierra, ¿de qué hablamos? No del planeta, sino de Israel. Muy bien, hermana Heidi. Cuando hablamos del mar, ¿de qué hablamos? Según la interpretación bíblica, las naciones gentiles. Cuando hablamos de los árboles, lo vimos en la clase pasada, los hombres. Muy bien, a través de la Biblia los árboles son imágenes de hombres, en particular son símbolo de los justos. Ahí les doy los textos. Avancemos. Dice el texto: vi también a otro ángel. A ver, vamos a detenernos, me voy a ir un poquito más suave y vamos a ver la figura. Estamos en Apocalipsis 7. Vio 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de llamada de Israel. Estos 4 ángeles están parados sobre Israel y detienen los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno, ningún viento de doctrina, ningún viento, como dice la Escritura. Cada vez que vamos a interpretar, vamos a la Biblia a mirar qué significa el viento. No hay viento en la tierra, no hay viento en el mar y no hay viento sobre los árboles. Está hablándome de la gran tribulación. En la gran tribulación que sucedió en el año 70, no hubo viento para nadie. No hubo viento doctrinal ni para los romanos, ni para los gentiles, ni para los judíos. ¿Por qué? Porque era tiempo de gran tribulación. ¿Recuerdan lo que sucedió en esa gran tribulación? Si no lo recuerdan, los invito a que lean Las guerras de los judíos, Antigüedades de los judíos, de Flavio Josefo, o cualquier libro de historia. ¿Qué sucedió en el año 70 con esos religiosos parecidos a nosotros que no copiaron la palabra del Señor, que pensaban que el Señor Jesús era un pordiosero al cual tenía que ponerle cuidado porque pobrecito él? ¿Y qué sucedió?
A esos judíos que lo despreciaron, los mataron. Los hombres tuvieron que ver cómo violaban sus mujeres y a sus hijas embarazadas, cómo les abrían el vientre y les arrancaban sus hijos. Como su merced no lo ha vivido, pues no lo entiende. ¿Vivió la calamidad del viernes? ¿El susto que proliferó en toda la ciudad? Es una pequeña cuota porque no sufrimos nada. No sufrimos nada. Nadie nos persigue. Nadie nos está haciendo males. Dice la Escritura, y la Escritura lo dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 51 en adelante, que en el tiempo de la tribulación iban a coger los bebés y ¿qué iban a hacer? A matarlos y a hacer ¿qué? A comerse los bebés, porque era época de gran hambruna. Lo que yo les estoy hablando no es una historia, no es corintellado, es una realidad. Que como nosotros no lo vivimos acá, como usted se sienta y tiene su alimento y tiene su desayuno y su almuerzo y le importa un carajo quién coma y quién no, y perdóneme la expresión, porque la insensibilidad ha llegado a tal grado que nos importa nada a los demás, desde que mi familia esté bien. Por eso el Señor tiene que visitar nuestra familia con enfermedad, con cáncer, con problemas, con dificultades, a ver si el hombre reacciona. Y el hombre sigue en la misma tónica. Y dice, versículo número 2, vi otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente. Y aquí les explico otra cosa. Cada vez que usted lea en la Biblia el oriente representa el lugar de la presencia de Dios. En Génesis dice que la entrada al huerto era ¿por dónde? Por el oriente. Siempre el oriente representa el lugar de la presencia de Dios. Y sale este ángel de delante de la presencia de Dios. Dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay una parálisis del espíritu, por eso les colocaba el ruaj. Aparentemente no se está oyendo la palabra porque es época de tribulación. Y los que estén en la azotea, huyan, corran, no se detengan. Orad pues para que no sea el día de reposo. Tampoco lo entendemos nosotros. Si usted va a cualquier país musulmán o judío, el día de reposo no se hace nada. Una persona no puede correr. ¿Por qué es? Pecado. Para ellos es pecado. Eso es como que un católico se pare frente a la imagen de la Virgen y la escupa. ¿Va a hacer eso? Jamás. Nosotros no entendemos que es el día de reposo, que es guardarnos para el Señor. Pero el Señor les dijo a los judíos, ustedes que guardan esto, orad para que vuestra huida no sea en día de reposo. Y más hay de las que estén encintas en aquellos días, ¿lo dijo el Señor? Es que las palabras del Señor no son juego. Y tenía el sello del Dios vivo. El sello en la frente, como lo tienen estos 144,000, es un símbolo del hombre restaurado. Pero me devuelvo un poquito. El sello significa una transferencia de autoridad y poder. Es como la firma que usted le da a su abogado. Y el abogado con su firma tiene el poder. Que fue lo que el Señor Jesús hizo, su firma, y se la entregó a los discípulos. Por eso ellos son el shiliach de Dios, son los representantes de Dios. La misma firma la lleva la iglesia. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Si bebieren cosa mortífera, corran para el Cisbeno, para la EPS. No les hará daño.
Aquí hay clientes 01 del CISBEN y de la EPS. ¿Les duele la cabeza? Droguería. ¿Les duele cualquier cosita? Nunca acuden al Señor. Qué lío esa incomunicación que tenemos con Dios. Eso es un lío. Persona que se me duerma, le vamos a dar un aplauso en esta mañana, ¿yo? Pero un aplauso de vergüenza. Estamos es en la mañana buscando del Señor. Si tiene mucho sueño, párese de la silla, camine tranquilo. Eso no hay ningún problema. Pero no se duerma en la reunión. No les estoy contando chistes. No les estoy hablando de mi vida, les estoy hablando de la palabra del Señor. Si usted no pone cuidado a la palabra del Señor es porque no le interesa. Manuales, por favor, me colabora con Ezequiel 9, 1 al 7. Pero antes, hermano Cristian, segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. El sello significa una transferencia de autoridad y poder, una garantía de protección, una marca de propiedad. Nosotros tenemos el sello de Dios. ¿Conoce Dios a los que son suyos? Léalo, por favor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es la iniquidad? El quebrantamiento de la ley. Todos tenemos ese sello, los que hemos creído en el Señor. Ezequiel capítulo 9. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Escuche que esto es lo que está sucediendo en la época donde Juan está escribiendo. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Amén. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, y por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? A Dios no le puede salir usted con cuentos de que usted le ora. ¿Por qué? ¿Escuchó el texto? Porque la persona que intercede, Dios la conoce. La persona que está de continuo en comunión con Él, Dios la conoce. Y esa persona tiene un sello. Dice que salió un hombre con una pluma y con el tintero e iba marcando a los que son del Señor y los que no son. Les regalo el texto de Proverbios 1. Me fascina. Para el día de su calamidad. Escucho muchos que dicen, yo oro al Señor y no me contesta. ¿Por qué no le contesta? ¿Por qué? No lo conocen, porque Él llamó primero, dijo el hermano Oscar. Porque nunca han querido tener comunión con Dios, porque creen que todo esto es un juego. Creen que todo esto es un juego. Yo solo pienso el día que se venga la calamidad en Colombia y en Bogotá, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a parar? ¿A dónde? ¿A dónde escaparemos del juicio de Dios? Si solo veíamos estos actos vandálicos y el temor se apoderaba de las casas, imagínense entrándosele a su propia casa. ¿Qué va a hacer? ¿Llorar?
Si yo tuviera una pistola, con esa misma se la quitan y le dan. Digo que es un hermano, o la sabe usar o se la quito y se los pego. Un hermano. Y es cierto. Hay veces somos tan valientes en nuestro razonamiento, pero en la realidad no somos nada. ¿Y hombre valiente quién es? El que busca al Señor. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Están oyendo eso? Yo en esta mañana he venido a exaltar el nombre de Dios y a darle la palabra de Dios. Y quiero que usted la entienda y la aprenda. El sello en la frente es un símbolo del hombre restaurado en la comunidad de Dios. El sello en la frente es un símbolo del hombre restaurado a la comunidad con Dios. Deuteronomio capítulo 6 dice: y escribirás este libro de la ley y lo tendrás en tu mente y pondrás en tu mente como una diadema y atarás en tus brazos y en tu mano derecha y caminarás y en los dinteles de la puerta y no te olvidarás de mi ley. El nuevo pacto dice que el Señor escribirá su ley en nuestras mentes y corazones. Todo el pueblo de Dios está sellado en la frente y en la mano. En la mano significan sus obras. Muy bien. Tengo un creyente, perfecto. Con uno salvamos todo. ¿Qué significa la mente? La frente. La intención de mi corazón. O sea, que si usted le pregunta a una persona algo de la ley del Señor y no sabe contestarle a esa persona, no es de Dios. No es de Dios. Porque los que son de Dios tienen en sus obras y en su convicción la ley del Señor. ¿Entendido? Esos son los de Dios. Los sellados por su Santo Espíritu con su nombre en sus frentes. Apocalipsis capítulo 7 me habla de los 144,000, pero luego en el capítulo 14, versículo 1 también los veremos. Alístense en que vamos a dar ya un aplauso. Teniendo en sus frentes el sello del Padre y del Hijo escrito. En esta iglesia se batalla y se lucha porque estudiamos en la palabra de Dios. Aquí no venimos a decirle que va a tener casa, carro y que va a vivir bonito. Eso no decimos en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor se prepara a sus hijos con la palabra para el día malo y para el día bueno. Amén. Aquí venimos a estudiar Biblia, no a que nos melocien y nos llenen de aceite. Eso que quede totalmente claro. Por eso unos caminan con nosotros y otros no. Porque donde nos gusta la melosería, allá estamos. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio. Mantente firme. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Eso dice la Escritura. $144,000. Oí el número 144,000 y vi una gran multitud, versículo 9. Una gran multitud la cual nadie, ojo con esto, nadie, ¿qué dice? Entonces 144,000 y multitud que no se puede contar, tengo que relacionar. O sea que no son 144,000, sino que el número es simbólico. 144,000 es una multitud que nadie puede contar. Esto está poquito. A los millones de millones que siguen al Señor. Vamos con los 144,000. ¿Quiénes son? Devolvámonos aquí al versículo número 5. 4 y 5 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí vienen otras doctrinas, pero no me voy a meter a pelear con ellos.
De la tribu de Judá, 12,000. A ver, vamos a hacer un estudio acá. Bueno, aquí tengo el nombre de Isaac, Jacob, esto lo saqué de cierto aparte en una página. Rubén significa Simeón. Leví, Yehudá o Judá, adorar a Jehová. Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Yosef o José. Voy a tocar bajar mal esto. Ya. Y Benjamín, hijo de mi mano derecha. Al comenzar a estudiar esto, y les he dicho que muchos de los estudios lo he sacado más o menos de unos 50 intérpretes de la escritura y a la vez mirando el texto escritural. ¿Por qué se dedica? Si comenzamos nosotros a estudiar verso 5, de la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. Y ahí no dice nada. De la tribu de Aser, 12,000. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Cuando llegué a esta parte, dije, algo tiene que ver. Algo tiene que ver con lo que se está mirando. Perdóneme, me devuelvo un momentico. Las tribus están organizados en un orden particular por Juan. Ahora sí vamos para allá. Cuando agrupamos estas tribus en el orden que Juan las enumera, vemos que hay un mensaje. ¿Qué significa Judá? A ver, les voy a dar el mensaje. Ya vamos a mirarlo. He aquí un hijo, una tropa. Me devuelvo. Cuando usted coge los nombres, comenzamos. Judá significa alabanza. Rubén, Gad, relaciónenlo. Ahora, relaciónenme en esos tres, relaciónenme en esa palabra. Judá, la alabanza a Dios. ¿Y cuál es la alabanza a Dios? No. Vamos con los nombres. Rubén, mira un hijo. Gad, riqueza, listo. Mirad un hijo, riqueza, hacer. Van relacionando, mira un hijo, la riqueza, feliz. Neftalí, porque Dan no está. Se lo voy a leer así. Al que quiera, para que después lo entienda, para que no. He aquí un hijo, una tropa enfrenta cuya fortuna ha llegado. Son felices y bendecidos después de luchar y luchar. Ese es el código escondido ahí en Juan. ¿Por qué está escondido ese código? Porque puede sonar a sedición, a un grupo de rebeldes que va en contra del gobierno. He aquí un hijo, una tropa entera cuya fortuna ha llegado. Son felices y bendecidos después de luchar, olvidando sus problemas pasados, oyendo y obedeciendo, unidos como uno. Su recompensa por su trabajo es habitar con Dios y Él aumentará y les alegrará muchos hijos de su diestra. ¿Cuál es el hijo de la diestra? Benjamín. ¿Quién dijo Benjamín para darle un premio? El hijo de la diestra es Benjamín. En eso que el apóstol traza a las tribus, está mandando un código. Igual que cuando va a mandar un código, acabamos de decir que los restaurados por Dios, los hombres nuevos, los que tienen el sello de Dios, ¿dónde tienen el sello?
¿En la frente y en dónde? Cuando venga el anticristo, ¿dónde los va a marcar? En la frente y en la mano derecha. Dijimos que la frente representa las intenciones y la mano derecha las obras, mis acciones, para que usted se vaya relacionando. El 666 va a ser marcado en la frente, no es un tatuaje, ni es un microchip. Como el Señor nos sella a nosotros, el Señor sella a sus hijos y el diablo marca sus reces. ¿Me entienden? El Señor sella a sus hijos y el diablo marca sus asnos. Suena duro, pero así es. Así es. Dígame si no una persona que camina. A ver, no le voy a poner uno mejor. ¿Quién es más asno, Balaán o la asna? Balaán. El asno sí vio el ángel y le pegó. Y el ángel, y el asna quieta. Y el asna lo volteó a mirar así, aunque ella no mirara así, sino que le dijo, ¿por qué me pegas? Y en el contexto, ¿quién era más asno? Él. Porque no sabía discernir las cosas de Dios. Aquí les dejo este mensaje, cuando usted lo vea allá en YouTube, puede coger los nombres o usted también hacer el estudio y ahí lo va a encontrar el porqué de estas tribus que nombra Juan, que son las 12. En esas 12 tribus, Dan fue omitido y reemplazado por Leví. Recuerden que a Leví no le dieron tierra, ¿cierto? Pero su estado estaba dentro de todo Israel. Vuelvo otra vez, a Leví no le dieron tierra, pero su estado estaba en todo Israel. José reemplaza a su hijo Efraín en la lista. José reemplaza a Efraín en la lista, porque hay muchos que vienen a confundir con genealogías interminables. Les estoy explicando para que usted no tenga problema con eso. Los 144,000 sellados por el Espíritu Santo no era para evitar que fueran martirizados, sino para asegurarles la victoria final. Si va a tener un problema, tranquilo. Y es la palabra del Señor en este día, para muchas mujeres y muchos hombres que oran por sus hijos, que no ven el cambio, que oran por su familia, no ven el cambio. El Señor dice, yo he puesto un sello en tu vida, y aunque no lo veas con tus ojos, mi palabra no caerá en tierra. Eso es lo que dice la Escritura, y para eso está escrito Apocalipsis capítulo 7. Ya están marcados por la firma de Dios en sus frentes. Estos son los hijos de su diestra, que reinan con Cristo. La persecución de los mártires está en la época del apóstol Juan, pero realmente comenzó con Abel. Al primero que persiguieron y mataron fue Abel, a quien Caín mató. Y hasta el día de hoy continúa esta situación, hasta nuestros días. Todos los sellados son hijos de Dios. ¿Cuántos tienen el sello de Dios en su frente? Lo acabamos de leer en Timoteo. Conoce Dios a los que son suyos. Y lleva a cada hombre este sello. Y usted tiene la presencia del Espíritu del Señor en su vida. Los 144,000 sellados son primicias para Dios. El propósito del sellamiento era preservar el verdadero Israel como simiente santa. Muchos dicen, fue que en la época de Jesús destruyeron Israel. No, destruyeron al Israel apóstata. Pero el verdadero Israel de Dios sigue por las generaciones. Abraham es Israel de Dios, Isaac, Israel de Dios, Moisés, Israel de Dios, los apóstoles, Israel de Dios, la iglesia, Israel de Dios. Porque la iglesia comenzó desde el paraíso y seguirá hasta cuando nos encontremos con el Señor. ¿Entendido? Aquí hay otra figura. Como fue preservado el pueblo en Egipto, así también el remanente de Dios. Quiero que lea esto, no se le olvide. El juicio es un acto de gracia y misericordia. El juicio es un acto de gracia y misericordia hacia el pueblo de Dios. Por terrible que pueda ser la caída de Jerusalén, el remanente será guardado. Eso es una promesa en la Biblia.
Recuerden que la época de crisis y dificultad es donde vemos la gloria del Señor en nuestras vidas. Decimos que en el versículo 4 y 5 ven 144,000. En el versículo 9, una muchedumbre que no se puede contar. ¿Qué significa? Bueno, ya les doy el resumen de esto. Esto es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham e Israel, trayendo a los gentiles para que compartan las bendiciones de Abraham. La multitud está vestida de ropas blancas, que simbolizan la justicia. Génesis capítulo 22, verso 17, un hermano. Gálatas 3, 8, hermana Sandra. Hermano Omar, puede ser Génesis 22, 17. Hermana Xiomara, Isaías 49, 6. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La promesa que se le está dando a Abraham es que es muchísima la descendencia de él. Pero lo que el Señor le está dando es una promesa. Y las promesas son espirituales. Por lo tanto, el cumplimiento es en la gente que acepta la fe espiritualmente. La promesa tiene cumplimiento en la fe de los hombres. Isaías 49, 6. Dice, tú es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Gálatas 3, 8. En la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. El propósito del Señor, escoger un hombre, escoger un pueblo, crear una nación, darle la ley y que esa nación vaya por todas las otras naciones diciéndole, hay un Dios verdadero, sus dioses son mentira, sus dioses no sirven, solo hay un Dios verdadero. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Llegaron a las naciones y vieron en las naciones, claro, nosotros con alpargatas y los otros con Adidas y con tremendas chaquetas y tremendos carros y dicen, mire, la bendición de nuestro Dios es esta. Su Dios los tiene en alpargatas, ¿qué pasó? Y entonces dijeron, queremos el Dios de las Adidas, queremos el Dios de las zapatillas, queremos el Dios de las chaquetas de cuero. Y abandonaron al Dios que los comisionó y siguieron tras sus baales. Y ahí es donde comienza el bendito problema. Que nosotros queremos lo que los demás tienen. Y no nos conformamos a lo que Dios nos ha dado. Qué bueno, a mí me encanta cuando llega la enfermedad al cuerpo del hombre que trabaja en la casa. Yo soy el que sostengo eso. ¿Perdón? Oigan a este. ¿De dónde sale eso? Postrado un mes en la cama y sigue la provisión en la casa. Sigue el alimento en la casa. Siguen las cosas funcionando. Tengo una persona que conozco, varios años en la cárcel. Según él, si él no fletea, si él no roba, no hay alimento en la casa. Y durante los 5 años que estuvo guardado, ¿quién proveyó para la casa? Dios es el que provee. Dios es el que da. Dios es el que mantiene a los hombres. Él es el que nos quita la fuerza. Dígame amén cuando esté en esa situación. Ahorita se lo acepto. Dígame amén cuando usted se siente solo en su casa. Necesita una compañía de alguien con quien hablar y entra su desesperación. Dígame ahí, amén. Dios es mi compañía, Dios es mi Salvador. Cuando los pensamientos lo atacan y usted no haya qué hacer, dígame amén. Cuando usted va y se refugia en Él. Dígame amén. Cuando el dolor lo tiene usted postrado en una cama y escucha que el Señor es su sanador y aparentemente Él no pasa su mano de poder, dígame amén. Dígame amén.
No me diga amén cuando usted tiene una persona con la cual habla, con la que se acuesta, con la que convive, cuando usted no participa de una soledad. El amén es un juramento, lo juro delante de Dios que es así. Y nosotros necesitamos aplicar la palabra a nuestra vida. Dígame amén cuando no hay plata para el servicio, para pagar la cuota del banco, y usted dice, el Señor es mi proveedor. O saca el listado de contactos. Escúchemelo. Hablar del Señor es tan fácil, pero vivir con Él es tan hermoso, que un sencillo amén de unos labios que aprendió a decir amén cuando no lo entiende. Y necesitamos aprender qué es un amén. Hoy tenemos unas nupcias. Los que han caminado por la senda de la infidelidad, los que han caminado por la senda del orgullo, de los hogares que no se han restaurado, ¿a qué decimos amén? Qué bonito, tenemos una renovación de votos y es una bendición. Y ahora más tardecito vamos a aprender algo de eso. Pero aprenda a caminar con el Señor para que las cosas sean conforme el Señor dice que tienen que ser. Espero ser severo con ustedes para que ustedes lo aprendan. Espero. No me lo tome tan fácil. Voy a los testimonios. Yo tuve una hija morírseme en las manos. Acá está sentada. ¿Ha experimentado usted eso? Tengo un testimonio también de una niña que se perdió, pequeñitica, y la encuentran después. Tengo el testimonio de otra niña que no tenía la línea de vida y se cayó en 6º piso. Cuando nosotros entendemos quién es nuestro Dios, su corazón descansa. ¿Puede usted decir con el Señor dio y el Señor quitó? Cuando se va un hijo, se lo matan en una manifestación. ¿Puede decirlo? ¿Cierto que es duro? La palabra de Dios hay que sentirla. Señor, guárdanos, líbranos del mal, líbranos del mal. Ahí aprendemos la oración. No nos metas en tentación, líbranos del mal, libra a mi hijita, libra a mi hijo, libra esto, Señor, por favor. Ahí es donde yo aprendo. Por eso las almas que están debajo del altar le dicen, Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra muerte? Parece ser que quedó en la impunidad. ¿Ha oído esa palabra, impunidad? En este país como que no se conoce eso. La impunidad. Pero para Dios todo está visto. La sangre de sus hijos claman en la tierra. Dios dará su recompensa a cada persona. ¿Les estoy deseando males en su propia vida? No. Los estoy invitando a que tengan una relación más íntima y personal con el Señor. Más íntima. Avancemos en Apocalipsis. Verso 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y esto es un grupo selecto, no está hablando de toda la multitud. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Abel tuvo que emblanquecer su ropa en la sangre del Cordero, por lo cual tuvo que esperar en esa esperanza. Moisés, los profetas perseguidos, apedreados, los hombres de Dios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Nahum, Habacuc. ¿Qué diremos en la época del Señor? Esteban, Pablo. Pablo siempre esperó en el inminente retorno del Señor por la iglesia. Y en eso se mantuvo firme. ¿Espera usted al Señor? Y es difícil cuando nosotros no entendemos las cosas.
¿Con qué lavamos nuestros vestidos? Con la sangre del Cordero. Para lavar nuestros vestidos con la sangre del Cordero, ¿qué necesitamos? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Esa palabra es tan tremendamente profunda que pensamos que arrepentirnos es decir, Señor, perdóneme y ya. No sé si vieron las noticias ayer de un señor agente del SMAT, disparó y le abrió la cabeza a un muchacho. Puede estar en coma y puede fallecer, no sé, pero voy a dar una hipótesis. Fallece el muchacho y se para el hombre y dice, perdóneme. ¿Es así? A ver, acaban de coger al Señor Jesús, lo crucificaron, lo desnudaron, le arrancaron la barba y lo mataron. ¿Y perdóname? ¿Perdóname? Usted tiene que sentir dolor en su corazón delante de Dios. Señor, te hicieron esto. Hablo a los verdaderos escogidos de Dios y hablo a los hombres que todavía no han entendido el sacrificio del Señor. Porque eso es una realidad. Han emblanquecido en la sangre del Cordero sus ropas. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y Él está sentado sobre el trono y extenderá su tabernáculo sobre ellos. Recuerden que esto es una figura. Dios está sentado en su trono y nosotros le servimos día y noche. Y Él extiende su tabernáculo. ¿Cuál es su tabernáculo? La iglesia, que es su cuerpo. Y cuando extiende el tabernáculo es que lo está utilizando a usted para que las almas lleguen al Señor. ¿Sabe por qué hay tanto vandalismo en Bogotá? Porque la iglesia duerme. Eso me lo hacía entender qué día es el Señor. Cuando comenzó ese corre. Me decía, ¿sabe por qué está sucediendo esto? Porque ustedes no predican. Se paran, critican al uno, critican al otro, y esa es la vida que ahora se lleva. Redes sociales criticando, diciendo, alabando. Pero ¿quién coge una persona y le habla del Evangelio? La mayoría está en contra de los venezolanos. Pero ¿cuándo vamos con el verdadero Evangelio? Las iglesias están grandísimas. Se supone que entre mayor cantidad de de cristianos, más limpieza hay en la ciudad. ¿No? ¿Su merced vio por las noticias qué limpieza hay en la ciudad? Y la gran culpable en la iglesia, usted y yo. Somos los culpables, no hay otro culpable. No hay otro culpable. Veía el viernes en el toque de queda cómo algunos ciudadanos nos salimos y la policía nos veía parados en las carreteras y sentían alivio, descanso, nos saludaban. Nosotros los saludábamos. Porque ellos no pueden con tanta cosa. Y la iglesia sí está puesta para eso. Y entendimos que si nosotros nos unimos y verdaderamente como colombianos nos apoyamos, salimos adelante. Y como iglesia, si evangelizamos, sacamos a los hombres del cautiverio donde están. Ya debemos de estarnos quejando. La frase del viernes fue, se nos metieron. Esa fue la frase en toda Bogotá. No, y es risible, pero el momento tensionante. Algunos se angustiaron, morimos, se me llevaron el pedazo de paila viejo que tengo en la casa. Ya no tengo para hacer el cacerolazo. Porque no es lo que tengamos, es el nervio que nos asiste en la vida. ¿Dónde estamos parados? Pidámosle al Señor. Me acerco al final. Dice, se me perdió donde dice las ramas. Ayer me lo buscaron.
Bueno, están vestidos de ropas blancas que simbolizan la justicia. En el capítulo anterior veíamos que ellos tienen palmas en las manos. Las palmas, y también aquí está, es la fiesta de restauración del pueblo de Dios. Las palmas, ¿recuerdan el Domingo de Ramos? Hermanos católicos, Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, ¿qué era lo que se celebraba? Antes de que comenzara la fiesta de la Pascua, ellos hacían la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Ellos sacaban unos ramos y comenzaban a batirlos, el pueblo de Israel, esperando que un día apareciera el Señor. Y estaban mirando hacia el cielo y todos gritaban, Hosana, Hosana, pero venía entrando el Señor sentado en un pollino de asna. Y todos comenzaron a gritar, y en Semana Santa estudiamos eso, que es hermosísimo. Las palmas representan una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué representa la fiesta de los tabernáculos? La presencia de Dios entre su pueblo. Yo no sé si su merced le han dicho, pero cuando usted llega a cualquier iglesia, a cualquiera, que predican la palabra de Dios, Dios comienza, el Señor, a pasar y envía a sus ángeles y comienza a mirar uno por uno los pensamientos que usted tiene en su mente, lo que está pensando. Usted puede estar aquí sentado, pero con su mente en otra cosa. Ese es el respeto que usted tiene. Eso es como cuando el hombre besa a su mujer y piensa en otra. Es la misma inmundicia. Cuando tengo que tener mis pensamientos en el Señor, cuando tengo que entrenar mi mente en el Señor, amarás al Señor tu Dios y te acordarás por dónde Él te ha traído. ¿No les molesta eso? Que alguien venga a darle un beso, aparentemente compañero suyo, y esté pensando en otra, o ella en otro. ¿No le molesta? Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios juzgará el Señor. Nosotros debemos limpiar la mente, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor. Algo que quiero que registremos aquí es que cuando está sucediendo todo esto, dice la Biblia, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. En las Escrituras, la adoración oficial y pública nunca muestra a los participantes sentados en la oración. Cuidado, se arrodillan un momentico. El que vive de rodillas delante de la presencia de Dios puede vivir en pie delante de los hombres. No, hermano, es que eso es puro formalismo, pero es que no lo veo nunca, no la veo nunca arrodillarse. Y no necesita que yo lo vea. ¿Dios lo ve a usted arrodillarse? Por ahí cuando se agacha debajo de la cama a sacar algo. Mis hermanos, la actitud, si usted no se arrodilla en la iglesia, me habla de que usted no se arrodilla ni en su casa. ¿A quién le dobla usted su rodilla? Los hijos de Dios le doblan su rodilla al Señor. ¿Me lo oyeron bien? A mí no me diga, hermano, es que esto no es la postura, esto es del corazón. En las Escrituras, la adoración oficial y pública nunca nos muestra a los participantes sentados en la oración. La oración en público siempre tiene lugar en posiciones reverentes, estando de pie o con la cabeza inclinada. La Biblia conecta la actitud del corazón con la actitud del cuerpo. Voy a poner un sencillo ejemplo, permítamelo. Cuando las mujeres se visten y ven que algo les queda descarado, porque ella lo sabe, y aún así se lo coloca, ¿con qué motivación se lo coloca? La mujer que sale con su escote transparentoso, no es problema de ella, no mío.
¿Con qué intención lo hace? El hombre que se viste de manera inadecuada, ¿con qué intención lo hace? Siempre está la intención. Por eso el apóstol dice, sea el atavío de las mujeres y aún el de los hombres honroso. Me he dado cuenta que la mayoría de mujeres mira a las mujeres por la ropa que se coloca. Y ustedes mismas juzgan si es vulgar o no es vulgar. ¿Sí o no? Con la intención que yo hago las cosas. La actitud de mi corazón habla de lo que yo tengo en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Sí, yo sé que somos personas con emociones, con sentimientos, pero debo tener cuidado y entender mi edad. Por eso tenemos Cuchi Barbies, ¿cierto? Y Cuchiquén. Sí, el Cuchiquén es el cucho que se siente todavía joven. El sentirse joven no es malo. El problema es que usted se vista como uno de los jóvenes. O ustedes. Imagínense, yo tomándome una foto con orejitas y naricita. Usted ve la foto y dice, ¿este cucho qué? ¿No? Debemos aprender. Sí, yo sé que hay muchas cosas en la vida. Esto lo aprendí hace muchos años. Si yo como hombre voy y me meto con una china de 15 años, ese es mi estado emocional. 50 años y me meto con una de 15, ese es mi estado emocional. O sea que soy un inmaduro. Chico, no, qué chico. Chico viejo. Las mujeres que se meten con tipo joven, esa es su edad, esa es su edad. Ese es su estado emocional, usted no avanza, usted está ahí. ¿Qué problema? Por eso la Biblia aconseja a los jóvenes que dice, disfruta de tu juventud con la mujer que amas. Pero recuerda que de todo te juzgará el Señor. Y qué bueno es atravesar mi juventud con una persona joven y mi vejez, o solo, o conforme el Señor quiera. He conocido casos de hombres en el ministerio, 70 años, muere la esposa y va y se consigue una de 30. Ese es su estado emocional. Y en ese estado emocional, ¿cómo puede llevar las cosas adelante? ¿Me está escuchando? Por eso es que habemos tanta gente en la iglesia tan inmadura. Ojo con esto. Siempre voy a manifestar lo que llevo dentro de mi corazón. Siempre lo voy a manifestar. Tengamos cuidado de que maduremos, de que hagamos las cosas, de que todo se haga conforme el Señor dice. La actitud de su corazón hablará de su postración delante de Dios. Si usted tiene una vida de comunión con Dios, se le reflejará a cualquier momento. No que usted va por la calle cantando alabanzas y dando gloria a Dios y recitando salmos. Salmo 21 para ti, 18 para ti. Job, no. No, pero en el momento de la crisis y la circunstancia dice, Señor, ayúdanos. Voy a orar. Es el recurso que yo tengo. Esa frasecita de llamen la policía, llamen mejor los escuadrones celestiales, llegan más rápido. Llegan más rápido. Porque nuestra pobre policía tiene que atender miles de casos. Yo lo único que no le acepto a ellos es la violencia cuando se pasan. De todas maneras siguen siendo autoridad. En el versículo 13 y 14 dice, ¿quiénes son estos? Al afrentarse o enfrentarse, sin mejor enfrentarse, a la persecución habrían de verse a sí mismo primero como el Israel de Dios. Cuando usted tenga algún problema, véase como el Israel de Dios. Ustedes están sellados y protegidos. Segundo, como una multitud innumerable y victoriosa. Mire lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13, que el hermano Oscar nos va a leer muy amablemente. Pongan cuidado a la lectura. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
el nombre de Cristo sois vituperados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. La Escritura dice que iban a ser perseguidos, que iban a ser asolados, pero que siempre el Señor iba a estar con ellos. Siempre va a haber un momento de crítico para la humanidad. La iglesia, que está en la época del apóstol Juan, tiene una crisis. Tiene una crisis sobre si negar al Señor o continuar en su fe. El apóstol le dice, no desmayen. La multitud es impresionante de los que somos salvos. Si los llevan allá ante el gobernador, si los llevan ante el emperador, no se asusten, tranquilos. Porque muchos hermanos están padeciendo esto, pero recuerden que la victoria está sellada. Igual para nosotros, por problemas y dificultades que hayan, hay un sello de Dios en nuestras vidas. Conoce Dios a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que confiesa el nombre del Señor. Y yo quiero que recuerde esto. En medio de sus luchas, en medio de su dificultad, en medio de su calamidad, así usted no vea respuesta, recuerde lo que Dios ha puesto los ojos sobre usted para bendecirlo. Y que el sello que Él pone, nadie lo puede quitar. Absolutamente nadie. ¿Me lo está oyendo? Que si nos desviamos hacia el pecado, la amargura de nuestros propios actos nos llevarán al derramamiento de las lágrimas. Pero que si confiamos en el Señor en medio de las dificultades, siempre habrá una salida. Siempre la habrá. Que las cosas que usted ha estado orando y que no le han venido, siempre esperen en el Señor. Siempre esperen en el Señor. No desmaye. Porque usted habla con un Señor que es fiel y verdadero. Y lo que Él promete, lo cumple. Vamos a orar.